Virginia Woolf, Un cuarto propio, capítulo 2. La escena, si ustedes quieren seguirme, ha cambiado. Caen hojas ahora en Londres, no en Oxbridge, y les ruego que imaginen un cuarto como hay miles, con una ventana sobre los sombreros de la gente, y los camiones y los automóviles mira a otras ventanas, y en la mesa dentro del cuarto una gran hoja de papel en blanco con la inscripción «Las mujeres y la novela», y nada más. La inevitable continuación de un almuerzo y una comida en Oxbridge no podía desgraciadamente ser otra que una visita al Museo Británico. Hay que depurar todo lo personal y accidental de esas impresiones y extraer así el fluido puro, el aceite esencial de la verdad. Porque esa visita a Oxbridge y el almuerzo y la cena habían despertado un cúmulo de preguntas. ¿Por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué un sexo era tan adinerado y tan pobre el otro? ¿Qué influencia ejerce la pobreza sobre la literatura? ¿Qué condiciones requiere la creación de obras de arte? 1000 preguntas me acosaban a un tiempo, pero yo precisaba contestaciones, no preguntas, y una contestación era imposible sin consultar a los eruditos y a los imparciales que se han elevado sobre la disputa de las lenguas y la confusión de estar en un cuerpo, y han publicado el fruto de su razonamiento y de sus buscas en libros que se pueden conseguir en el Museo Británico. Si la verdad no está en los anaqueles del Museo Británico, ¿dónde?, me pregunté. Tomando una libreta y un lápiz, estará la verdad. Así pertrechada, así interrogativa y esperanzada, salí en busca de la verdad. El día, aunque no precisamente lluvioso, era lóbrego, y las calles del museo estaban llenas de carboneras abiertas que recibían un chaparrón continuo de bolsas. Coches de alquiler no cesaban de descargar en la acera baúles atados con cuerdas, repletos verosímilmente por el ajuar de alguna familia italiana o suiza que buscaba fortuna o refugio o alguna otra de las codiciables ventajas que ofrecen en invierno las casas de pensión en Bloomsbury. Los hombres enrojecidos de siempre desfilaban por las calles con plantas en carritos de mano. Algunos gritaban, otros cantaban. Londres era como un taller, Londres era como una máquina. A todos nos lanzaban para atrás y para adelante sobre ese fondo liso para que compusiéramos un dibujo. El Museo Británico era una dependencia de esas fábricas. Las puertas giratorias se abrieron y ahí quedé yo bajo la vasta cúpula, como si fuera un pensamiento en la enorme calva que está espléndidamente circundada por una faja de nombres célebres. Uno iba al mostrador, tomaba una tira de papel, abría un volumen del catálogo y... Estos 5 puntos indican 5 minutos verdaderos de estupefacción, maravilla y perplejidad. ¿Tienen ustedes la menor idea del número de libros sobre mujeres que se publican en el curso de un año? ¿Tienen ustedes la menor idea de cuántos son escritos por hombres? ¿Se dan cuenta que ustedes son, tal vez, el más discutido animal del universo? Aquí estaba yo con una libreta y un lápiz y la intención de pasarme la mañana leyendo, y la esperanza de trasladar la verdad a mi libreta al cabo de la mañana. Pero para luchar con todo eso, ya tendría que ser un rebaño de elefantes y una selva de arañas, pensé, desesperadamente invocando a aquellos animales que tienen fama de más larga vida y de muchedumbre de ojos. Solo para romper la cáscara precisaría garras de acero y pico de bronce. ¿Cómo encontrar los granos de verdad perdidos en esta mole de papel?, me pregunté, y desesperada me puse a recorrer la lista de títulos. Hasta los nombres de los libros me hacían pensar. El sexo y su naturaleza bien pueden atraer a médicos y biólogos. Pero lo sorprendente y de difícil explicación era el hecho de que el sexo, la mujer, es decir, también atrae ensayistas agradables, ágiles novelistas, jóvenes doctorados en letras, hombres que no se han doctorado, hombres sin otra calificación que no ser mujeres. Algunos de estos libros eran notoriamente frívolos y burlones, muchos, por otra parte, eran serios y proféticos, morales y amonestables. La sola lectura de los títulos sugería innumerables maestros, innumerables clérigos escalando sus tarimas y púlpitos y despachándose con una locuacidad que sobrepasaba en mucho la hora que es costumbre conceder a tales discursos.
Era un fenómeno singular y aparentemente, aquí consulté la letra H, exclusiva del sexo masculino. Las mujeres no escriben libros sobre los hombres, hecho que saludé con alivio, porque si primero tenía que leer todo cuanto los hombres han escrito sobre las mujeres y después todo lo que las mujeres han escrito sobre los hombres, el aloe que florece cada 100 años florecería 2 veces antes de que yo empezara a escribir. Por consiguiente, haciendo una elección perfectamente arbitraria de unos 12 volúmenes, deposité mis tiras de papel en la bandeja de alambre y esperé en mi banco, entre los demás buscadores del aceite esencial de la verdad. ¿Cuál sería entonces la razón, yo pensé, de esa curiosa disparidad, dibujando ruedas de carro en las tiras de papel que el contribuyente británico suministra sin duda para otros fines? ¿Por qué las mujeres, a juzgar por este catálogo, interesan mucho más a los hombres que los hombres a las mujeres? Parecía un hecho rarísimo y empecé a divagar, figurándome las vidas de los hombres que dedican su tiempo a escribir libros sobre mujeres, viejos o jóvenes, casados o solteros, de nariz colorada o jorobados. De todos modos, era halagador saberse objeto de tan repetido interés, a condición de que no la otorgaran solamente los lisiados e inválidos. Así medité yo, hasta que una avalancha de libros, desmoronándose en mi pupitre, aniquiló mis frívolos pensamientos. Ahora comenzaron los sinsabores. El estudiante adiestrado en Oxbridge posee fuera de duda un sistema para arrear la pregunta a lo largo de todas las distracciones, hasta que ésta se mete en la solución como una oveja en el corral. Por ejemplo, el estudiante a mi derecha, que copia asiduamente de un manual científico, debía estar extrayendo pepitas puras del metal esencial cada tantos minutos. Así lo indicaban sus gruñidos de satisfacción. Pero si desgraciadamente no se tiene práctica universitaria, la pregunta, lejos de dejarse arrear al corral, se desmanda como una majada despavorida, espantada por una jauría de perros. Profesores, maestros de escuela, sociólogos, curas, novelistas, ensayistas, periodistas, hombres sin otra calificación que no ser mujeres, acosaron mi pregunta simple y sencilla: ¿por qué son pobres las mujeres? Hasta que se convirtió en 50 preguntas, hasta que las 50 preguntas se tiraron frenéticas al río y las arrastró la corriente. Cada hoja de mi libreta quedó negra de apuntes. Para mostrarles el estado de salud mental al que descendí, les leeré algunas, explicando que la página se titulaba Las mujeres y la pobreza en letras mayúsculas, pero lo que seguía era algo así: condición en la Edad Media de, costumbres en las Islas Fijis de, veneradas como diosas por, más débiles en sentido moral que, idealismo de, más concienzudas que, isleños de los mares del sur, época de la pubertad entre, atractivos de, inmoladas en sacrificio a, pequeñez del cerebro de, subconsciencia más honda de, menos bello en el cuerpo de, inferioridad mental, moral, física de, amor maternal de, mayor longevidad de, músculos más débiles de, fuerza en los afectos de, más alta educación de, la opinión de Shakespeare sobre, la opinión del Dean Inge sobre, la opinión de la Bruyère sobre, la opinión de Shakespeare sobre, la opinión de Dr. Johnson de, la opinión de Mr. Oscar Browning de. Aquí tomé aliento y añadí al margen: ¿por qué razón, dirá Samuel Butler, los hombres sabios nunca dicen lo que piensan de las mujeres? Parece que los hombres sabios no hacen otra cosa. Pero proseguí, recostada en mi silla y mirando la vasta cúpula de la que yo era solo un pensamiento, aunque ya bastante perplejo, lo triste es que los hombres sabios nunca piensan lo mismo de las mujeres. Aquí está Pop: la mayoría de las mujeres carecen de todo carácter. Y aquí está la Bruyère: les femmes sont extrêmes, elles sont meilleures ou pires que les hommes. Una contradicción directa que observadores agudos que eran contemporáneos. ¿Son capaces de educación e incapaces? Napoleón las creyó incapaces. El doctor Johnson opinó lo contrario. ¿Tienen alma o no tienen alma? Ciertos salvajes dicen que no, otros al contrario sostienen que las mujeres son semidivinas y las veneran. Algunos hombres sabios afirman que su inteligencia es superficial, otros que su conciencia es más profunda.
Goethe las honró, Mussolini las menosprecia. En todas partes habrá hombres opinando sobre mujeres y opinando cosas distintas. Imposible atar cabos, resolví, echando un vistazo al lector vecino que estaba haciendo los más primorosos resúmenes, encabezados muchas veces por una A, una B o una C, en tanto que mi libreta hormigueaba un caos de garabatos contradictorios. Era afligente, era enloquecedor, era denigrante. Se me había escurrido la verdad. No había podido retener ni una. Pero al repensar estas cosas, yo había estado de puro distraída y desesperada, dibujando un croquis, en lugar de escribir una conclusión como mi vecino. Era la cara y la figura del profesor von X. Durante la compilación de su obra monumental, La inferioridad mental, moral y física del sexo femenino. No era en mi croquis un hombre que interesaba a las mujeres. Era pesadote, tenía la mandíbula enorme. Para compensar ese exceso tenía ojos muy chicos, muy colorados. Tenía el aire de estar padeciendo alguna emoción que le hacía clavar la pluma en el papel como si al escribir estuviera matando algún insecto dañino. Pero como si no le satisfaciera matarlo y estuviera obligado a seguir matándolo, y aún así le sobraban motivos de irritación y de cólera. ¿Sería su mujer?, me pregunté mirando mi croquis. ¿Estaba enamorada su mujer de un oficial de caballería? ¿Era esbelto y apuesto y vestido de astracán el oficial de caballería? O para adoptar la tesis de Freud, ¿una muchacha linda se había reído de él en la cuna? Porque ni siquiera en la cuna debe haber sido muy atrayente este profesor. Por una razón o por otra, el profesor parecía muy enojado y muy feo en mi croquis al compilar su magno volumen sobre la inferioridad mental, moral y física de las mujeres. Dibujar croquis era un modo haragán de cumplir el trabajo inútil de la mañana. Es, sin embargo, en nuestros socios, en nuestros sueños, que la sumergida verdad suele salir a flote. Un ejercicio muy elemental de psicología, que no significaré con el nombre de psicoanálisis, me demostró al mirar mi libreta que el croquis del iracundo profesor había sido trazado con ira. Mientras yo soñaba, la ira me había arrebatado el lápiz. ¿Pero qué andaba haciendo la ira? Interés, confusión, entretenimiento, hastío. Yo podía rastrear y nombrar esas emociones que fueron sucediéndose en la maraña. ¿Pero acaso la ira, la negra serpiente, estuvo agazapada entre ellas? Sí, dijo el croquis, ahí estaba la ira. Me señalaba indiscutiblemente el libro, la frase que habían despertado el demonio. Era la tesis del profesor sobre la inferioridad mental, moral y física de las mujeres. Había saltado mi corazón, había ardido mis mejillas, me había sonrojado de ira. Nada de notable en todo esto, aunque sí pueril. A nadie le gusta que le digan que es naturalmente inferior a un hombrecito. Miré al estudiante vecino, que respira fuerte, usa corbata de nudo hecho y hace 14 días que no se afeita. Uno tiene vanidades tontas, es la naturaleza humana, pensé, y me puse a tapar la cara del iracundo profesor con ruedas y redondeles hasta que pareció una zarza ardiendo o un cometa crinado, digamos, por una aparición sin figura humana. Ya el profesor no era otra cosa que una fogata en lo alto de Hampstead Heath. Así mi enojo se explicó y acabó, pero me quedó la curiosidad. ¿Cómo explicar la ira de los profesores? ¿Por qué estaban iracundos? Pues al analizar la impresión dejada por esos libros, había siempre un elemento de ardor. Este ardor toma muchas formas: la sátira, el sentimentalismo, la curiosidad, la reprobación. Pero había otro elemento muy habitual y que no se dejaba identificar inmediatamente. Ira, me pareció, pero una ira subterránea mezclada con emociones de todas clases. A juzgar por sus singulares efectos, era una ira disfrazada y compleja, no abierta y franca. Por una razón o por otra, todos esos libros, pensé, contemplando la pila sobre el pupitre, me son del todo inútiles. Son inútiles científicamente, es decir, aunque humanamente abundan en enseñanzas, interés, tedio y datos rarísimos sobre las costumbres de los isleños de Fiji. Están escritos a la luz roja de la emoción, no a la luz blanca de la verdad. Por eso debo devolverlos al pupitre central y restituir cada uno a su celda en el panal enorme.
Mi única certidumbre de esta mañana entera de trabajo era el hecho de la ira. Los profesores, así los amalgamé a todos juntos, estaban enojados. ¿Por qué?, me pregunté ya devuelto los libros. ¿Por qué?, me pregunté ya en la galería, entre las canoas prehistóricas y las palomas. ¿Por qué están enojados? Proponiéndome siempre esta pregunta, salí a buscar un sitio donde almorzar. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de lo que por ahora llamo su ira?, me pregunté. Ahí hay un problema que me duraría el tiempo que uno tarda para almorzar en un modesto restaurante cerca del Museo Británico. Mi precursor había dejado en una silla la primera edición de un diario de la tarde y, esperando que me atendieran, me puse a leer los títulos. Una cinta de grandes letras negras atravesaba la página. Alguien había batido un récord de cricket en África del Sur. Cintas menores anunciaban que Sir Austen Chamberlain estaba en Ginebra. En un sótano habían encontrado un hacha con cabellos humanos. El juez en lo civil, señor N., comentaba en el tribunal de divorcios. La desvergüenza de las mujeres diseminadas en el diario. Había otras noticias. A una actriz del cine habían descolgado de un cerro en California y estaba suspendida en el aire. El tiempo iba a nublarse. El visitante más fugaz de este planeta, pensé, que recogiera este diario no dejaría de enterarse, con solo ese testimonio disperso, que Inglaterra se hallaba bajo el poder de un patriarcado. Nadie en su sano juicio puede no percibir el dominio del profesor. Suyos eran el poder y el oro y la influencia. Era el dueño del diario y su director y subdirector. Era el ministro de Relaciones Exteriores y el juez. Era el profesional de cricket, era el propietario de los caballos finos y de los yachts. Era el director de la compañía que paga 200% a sus accionistas. Dejaba millones a sociedades de beneficencia y colegios dirigidos por él. Suspendía en el aire a la actriz del cine. Decidirá si los cabellos del hacha son humanos. Absolverá o condenará al asesino, lo ahorcará o lo dejará en libertad. Salvo el tiempo nublado, todo parece controlado por él. Sin embargo, estaba enojado. Yo sabía que estaba enojado por este signo. Cuando leí lo que escribió sobre las mujeres, no pensé en lo que estaba diciendo, sino en él. Cuando un razonador razona imparcialmente, solo piensa en la discusión, y sus lectores no pueden dejar de pensar en la discusión. Si hubiera escrito con imparcialidad sobre la mujer, si hubiera usado pruebas irrefutables para establecer su argumento, y no hubiera mostrado ningún deseo de una conclusión o de otra, yo tampoco me habría enojado. Yo hubiera aceptado el hecho de que una arveja es verde o un canario color canario. Amén. Yo hubiera dicho, pero yo me había enojado porque él estaba enojado. Es absurdo, pensé, recorriendo el diario de la tarde, que esté enojado un hombre con tanto poder. ¿O es el enojo acaso, pensé, el familiar, el demonio subalterno del poder? La gente rica, por ejemplo, suele estar enojada porque sospecha que los pobres quieren apoderarse de su dinero, los profesores o patriarcas, como sería más exacto decirlos. Tal vez estén un poco enojados por eso, pero también por otras razones un poco menos públicas. Es muy posible que no estén enojados, entre comillas. Con frecuencia son admirativos, devotos, ejemplares en las relaciones de la vida privada. Es muy posible que si el profesor recalcaba con algún énfasis la inferioridad de la mujer, le interesaba menos esa inferioridad que su propia superioridad. Eso es lo que él estaba protegiendo de un modo atolondrado y a gritos, porque para él era una joya de gran valor, para ambos sexos, y los miré abriéndose camino en la acera. La vida es ardua, difícil, una lucha perpetua. Exige coraje y fuerza gigantesca. Más que nada, criaturas de ilusión como somos, exige confianza en sí mismo. Sin esa confianza somos como niños en la cuna. ¿Y cómo elaborar con más rapidez esa imponderable calidad que sin embargo es tan preciosa? Pensando que los demás valen menos que uno, pensando que uno tiene alguna innata superioridad sobre los demás, dinero o rango, la nariz recta o el óleo de un abuelo por Romney, porque los artificios patéticos de la imaginación del hombre no tienen fin. De ahí, para un patriarca que debe conquistar y gobernar, la importancia enorme de sentir que muchísima gente, medio género humano en verdad, es por naturaleza inferior a él. Tiene en verdad que ser una de las fuentes principales de su poder. Pero ahora permítanme aplicar la luz de esta observación a la vida real.
¿Sirve para explicar alguno de esos problemas psicológicos que uno apunta al margen de la vida diaria? ¿Sirve para explicar mi asombro del otro día cuando Zeta, el más comprensivo y modesto de los hombres, tomó un libro de Rebecca West y exclamó: ¡qué feminista! Dice que los hombres son snobs. Esta exclamación sorprendente, pues, ¿qué tenía de feminista Miss West al formular una declaración quizás verdadera, aunque algo descortés, sobre el otro sexo? Era algo más que el grito de una vanidad ultrajada, era una protesta contra alguna infracción de ese poder de creer en sí mismo. Hace siglo que las mujeres han servido de espejos dotados de la virtud mágica y deliciosa de reflejar la figura del hombre, 2 veces agrandada. Sin ese poder el planeta sería todavía ciénaga y selva. Faltarían las glorias de todas nuestras guerras, todavía estaríamos garabateando formas de ciervos en despojos de huesos de carnero y canjeando pedernales por cueros de oveja o por cualquier adorno sencillo que halagara nuestro gusto incontaminado. No hubiera habido superhombres ni dedos del destino. El zar y el Kaiser no hubieran usado sus coronas ni las hubieran perdido. Los espejos, aunque tienen otros empleos en las sociedades civilizadas, son esenciales a toda acción violenta y heroica. Por eso Napoleón y Mussolini insisten con tanto énfasis en la inferioridad de las mujeres, porque si ellas no fueran inferiores, ellos no serían superiores. Eso en parte explica lo necesarias que son las mujeres al hombre, y también explica lo nerviosos que estos se ponen bajo la crítica de aquellas. La imposibilidad de que una mujer opine de que tal libro es malo o tal cuadro es flojo, sin provocar más sentimiento y más ira que si opinara un hombre. Pues si ella quiere decir la verdad, la imagen del espejo se encoge, su capacidad vital disminuye. ¿Cómo puede seguir haciendo justicia, educando salvajes, dictando leyes, escribiendo libros, vistiendo de etiqueta y discursiendo en banquetes, si no se puede ver a sí mismo en las horas del almuerzo y de la comida, agrandado 2 veces? Así reflexionaba ya, desmenuzando el pan y revolviendo el café y de vez en cuando mirando a la gente en la calle. La visión especular es muy importante porque enriquece la vitalidad y estimula el sistema nervioso. Suprímala y el hombre se puede morir, como el cocainómano privado de cocaína. Bajo el poderío de esa ilusión, pensé mirando por la ventana, la mitad de la gente de la calle va a su trabajo. De mañana se ponen el sombrero y el abrigo bajo sus agradables rayos. Empiezan alentados el día, creyéndose deseados e indispensables en la tertulia de Miss Smith. Se dicen al entrar en la sala: soy superior a la mitad de los presentes. Y por eso hablan con esa confianza, con ese aplomo, que ha tenido tan hondas consecuencias en la vida pública y conduce a notas tan curiosas al margen de la mente privada. Pero esas contribuciones al tema peligroso y fascinador de la psicología del otro sexo, tema que ustedes investigarán, lo confío, cuando tengan 500.000 libras al año, fueron ininterrumpidas por la obligación de pagar la cuenta. Sumaba 5 chelines y 9 peniques. Le di al mozo un billete de 10 chelines y se fue a buscar cambio. En mi cartera había otro billete de 10 chelines, lo noté porque es un hecho que todavía me asombra, la virtud de mi cartera de engendrar automáticamente billetes de 10 chelines. La abro y ahí están. La sociedad me da pollo y café, cama y alojamiento, a cambio de cierto número de trozos de papel que me dejó una tía, por la sola razón de que yo llevaba su nombre. Mi tía, Mary Benton, debo decirlo, murió de una caída de caballo cuando iba a tomar aire en Bombay. La noticia de mi herencia me llegó una noche casi al mismo tiempo que pasaba la ley concediendo el voto a las mujeres. Una carta de abogado cayó al buzón y al abrirla supe que tendría 500 libras al año para toda mi vida. De los dos, el voto y el dinero, me ha parecido mucho más importante el dinero. Antes me había ganado la vida pescando tareas raras en los diarios, haciendo la crónica de una exposición de burros por aquí, de una boda por allá. Había ganado unas pocas libras dirigiendo sobres, leyendo en voz alta a señoras altas viejas, haciendo flores artificiales, enseñando el abecedario a chiquilines en un jardín de infantes. Tales eran las principales ocupaciones accesibles a la mujer antes de 1918. Ustedes no precisan, temo, que les describa en cada uno de sus detalles la dureza de este trabajo, porque ustedes tal vez los conocen mujeres que lo han ensayado, ni la dificultad de vivir con el dinero ganado, porque ustedes lo han intentado tal vez.
Lo que aún sigue atormentándome es el veneno de amargura y temor que engendraron aquellos días. El hecho inicial de estar continuamente haciendo algo que a uno no le gusta y de hacerlo como un esclavo, con acompañamiento de lisonjas y adulaciones, quizás no imprescindibles, pero que a mí me lo parecían y no quería correr ningún riesgo. Y el pensamiento de aquel don solitario cuya ocultación comporta la muerte. Un don pequeño pero caro a su poseedor, pereciendo mi alma con él. Todo eso era como una herrumbre devorando la frescura de la primavera, destruyendo el corazón del árbol. Sin embargo, como les estaba diciendo, murió mi tía. Y cada vez que cambio un papel de 10 chelines se gasta como un poco de esa herrumbre y esa corrosión. El miedo y la amargura se van. Es notable, pensé, guardando el cambio en mi cartera, la transformación que una renta fija opera en el carácter de las personas. No hay fuerza humana que me pueda arrancar mis 500 libras. Alojamiento, ropa y comida son míos para siempre. No solo cesan la labor y el esfuerzo, sino la amargura y el odio. No necesito odiar a ningún hombre, no me puede hacer mal, no preciso adular a ningún hombre. No tiene absolutamente nada que darme. Imperceptiblemente adopté una nueva actitud hacia la otra mitad del género humano. Era absurdo culpar a una clase o a un sexo en conjunto. Grandes masas de gente nunca son responsables de lo que hacen. Obran bajo el imperio de instintos que no pueden controlar. También ellos, los patriarcas, los profesores, tienen que luchar con infinitas dificultades, con infinitos estorbos. De algún modo su educación era deficiente como la mía. Había engendrado en ellos fallas no menos grandes. Es verdad que tenían dinero y poder, pero a costa de hospedar en su pecho un águila, un buitre, que no cesaba de arrancarles el hígado y de sacarles de raíz los pulmones. El instinto de posesión, la furia adquisitiva que los impulsaba a codiciar infinitamente los campos y los bienes ajenos, a dibujar fronteras y banderas, a fabricar barcos de guerra y gases tóxicos, a ofrecer sus vidas y las de sus hijos. Pasen ustedes bajo el arco de almirantazgo, yo había llegado a ese monumento, o alguna otra avenida dedicada a trofeos y a cañones y piensen en la clase de gloria que se celebra ahí. O miren en el día del sol al corredor de bolsa y al procurador metidos en su casa para ganar dinero y más dinero, cuando se sabe que 500 libras al año lo mantienen a uno vivo en el sol. Qué desagradable es tener que mantener esos instintos. Reflexione. Nacen de las condiciones vitales, de la falta de civilización, pensé, mirando la estatua del duque de Cambridge, y en particular las plumas de su bicornio con una fijeza que pocas veces han merecido. Y al darme cuenta de esas desventajas, el miedo y la amargura se fueron atenuando en lástima y tolerancia. Y después de 1 o 2 años, la lástima y la tolerancia se fueron. Y llegó el alivio más grande, que es la libertad de pensar en las cosas en sí. Por ejemplo, ¿me gusta o no me gusta aquel edificio? ¿Es lindo o no aquel cuadro? ¿Ese libro es bueno o es malo? Lo cierto es que la herencia de mi tía me ha despejado el cielo y ha reemplazado la vasta e imponente figura de un caballero que Milton recomendaba a mi adoración, por el espectáculo del cielo abierto. Con esos pensamientos y esos recuerdos, volví a mi casa junto al río. Estaban encendiendo las lámparas y desde la mañana Londres había indescriptiblemente cambiado. Era como si después de trabajar todo el día la enorme máquina hubiera hecho con nuestra ayuda unas pocas yardas de algo muy excitante y muy hermoso, una fogosa tela relampagueada de ojos carmesí, un amarillo monstruo que rugiera con aliento caliente. Hasta el viento flameaba como una bandera al azotar las casas y agitar los andamios. En mi calle apartada, sin embargo, prevalecía lo doméstico. El pintor de paredes bajaba de su escalera, la niñera entraba y salía del cochecito. Con el cochecito, el cargador de carbón apilaba las bolsas vacías una sobre otra. La patrona del almacén sumaba las ganancias del día con las manos en mitones colorados. Pero tan poseída estaba yo por el problema que me habían encomendado ustedes que ni siquiera pude ver los espectáculos habituales sin relacionarlos con él. Pensé cuánto más difícil es ahora que hace un siglo resolver cuál de esos empleos es más alto, más necesario. ¿Vale más la niñera o el cargador de bolsas de carbón? ¿Es menos preciosa la fregona que ha traído al mundo 8 hijos que el abogado que ha ganado 100.000 libras? Es inútil hacer tales preguntas, nadie puede contestarlas. El valor comparativo de fregonas y abogados cambia de lustro en lustro,
y no tenemos varas para medirlos ni aún en el presente. Qué estupidez la mía al esperar que mi profesor me suministrara pruebas irrefutables. Aunque fuera posible establecer el valor de un don particular en determinado momento, esos valores cambiarán en el decurso de 100 años. Es muy posible que hayan cambiado totalmente. En 100 años, pensé al llegar a mi puerta, las mujeres ya no serán el sexo protegido. Participarán en todas las actividades y esfuerzos que les están vedados ahora. La niña hombreará carbón, la tendera conducirá una locomotora. Todas las conclusiones derivadas del hecho de que la mujer es el sexo protegido caducarán. Por ejemplo, aquí un pelotón de soldados atravesó la calle. La conclusión de que las mujeres y los curas y los jardineros viven más que otra gente. Quiten esa protección, expónganlas a los mismos esfuerzos y actividades, háganlas soldados y marineros y maquinistas y trabajadores del puerto, y las mujeres morirán tan jóvenes y tan pronto se dirá: hoy he visto una mujer, como antes se decía, hoy he visto un aeroplano. Todo puede suceder cuando la feminidad ya no sea una ocupación protegida, pensé al abrir la puerta. Pero ¿qué tendrá todo esto que ver con el tema de mi conferencia, las mujeres y la novela?, me pregunté al entrar.